Bienvenidos a una nueva edición de su programa de todos los sábados, Constru Radio Panamá, el único programa a nivel nacional donde analizamos, explicamos y conversamos sobre los temas que impactan directamente al sector de la ingeniería, la arquitectura, la construcción y la vida diaria de todos los panameños. Hoy, como cada sábado, traemos temas de relevancia. Precisamente conversaremos sobre un tema de actualidad para los profesionales del sector. Hoy hablaremos sobre las responsabilidades civiles, penales y administrativas para ingenieros y arquitectos en Panamá. El ejercicio profesional no basta con dominar la parte técnica. También es fundamental conocer las implicaciones legales de nuestras decisiones, firmas, supervisiones y actuaciones dentro de un proyecto. Un error, una omisión o una mala práctica pueden derivar no solo en pérdidas económicas, sino también en sanciones administrativas o incluso en responsabilidades penales. Para desarrollar este tema con la seriedad y la claridad que se amerita, hoy me acompaña la licenciada Milagros Mendoza, especialista en este tema en el ámbito legal, quien nos acompaña para entender los conceptos clave como la responsabilidad profesional, el dolo, la culpa, las faltas administrativas, las infracciones, la mala práctica y sobre todo, cómo prevenir riesgos legales en el ejercicio de nuestra profesión. Licenciada Milagros Mendoza, bienvenido a Radio Panamá, bienvenida a su programa Constru Radio Panamá. Bueno, saludos a todos los que nos escuchan en este momento. Bueno, muy agradecida por estar en este programa y vamos a estar conversando un poco sobre las responsabilidades civiles, penales y administrativas de los ingenieros y arquitectos. Una materia pues que es de mucha relevancia en la actualidad por los diferentes cambios normativos que existen, las adecuaciones y todas las cosas pues que vemos a diario. Lo mejor es prevenir, ayudarnos antes de que después tener que estar apagando fuegos. Bueno, queridos radioescuchas, los invitamos a que se queden durante toda esta hora y hasta tomar nota, porque el conocimiento legal también es una herramienta fundamental para construir responsabilidad y seguridad. Sin más, manos a la obra y comencemos por lo esencial. Licenciada Milagro, para iniciar, ¿podría presentarte y contarnos brevemente su experiencia en el tema? Y adicionalmente, ¿y por qué es tan importante para los ingenieros y arquitectos conozcan sus responsabilidades legales en Panamá? Bueno, mi nombre es Milagro Mendoza, como bien lo han dicho. Soy abogada en ejercicio, ya tengo varios años, vamos a omitir la cantidad, trabajando en esto. Soy especialista en varias materias, pero trabajo específicamente el derecho administrativo, el derecho civil y el tributario. En cuanto a la pregunta realizada, pues en realidad es muy importante conocer los riesgos, conocer la importancia de cada actuación que hacemos, la implicación que tiene y las consecuencias. Pienso que en la tarea de la ingeniería y en la arquitectura, no solamente cambiamos vidas por la emoción de una construcción nueva, sino que en ella, en el ejercicio, en la práctica, durante el proyecto, pueden ocurrir cosas que no siempre son muy bonitas. Entonces es mejor que prevengamos cada una de ellas, tengamos una previsión, tengamos una manera de subsanar, de corregir o de evitar cualquier situación que nos pueda llevar a una consecuencia penal, porque todavía una administrativa pasa, pero una penal conlleva incluso la cárcel. Pero, Milagros, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo definirías el término responsabilidad profesional? Ok, la responsabilidad profesional es todo lo que nosotros tenemos que responder en la materia de nuestro trabajo. En atención a lo que hacemos como trabajadores, como idóneos, como de acuerdo a lo que estudiamos. No es esa responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, nuestra familia, nuestros padres, sino lo que hacemos por el ejercicio específico de nuestra profesión.
Y es que se tiende a confundir el tema de responsabilidad profesional y responsabilidad personal. ¿Existe alguna diferencia entre ellos? Bien, tomando en cuenta que quien hace el trabajo es una persona natural, o sea, un hombre, una mujer, un ser humano, sí se presta mucho para la confusión, pero la profesional va ligada exactamente a nuestra materia, al ejercicio de nuestra profesión, a lo que hacemos día a día, por lo cual nos pagan un salario. La responsabilidad personal es algo que yo hice ya por mi propio yo, porque fui como persona, o sea, me equivoqué, ocasioné algo, pero no trabajando, no en el momento, pues, en la obra, en la materia, pues, de la ingeniería. ¿Y cuáles serían estos principales riesgos legales que enfrenta un profesional de la construcción hoy en día? Ok, los riesgos legales, la norma se ha ampliado mucho desde la ley 15, Correcto. que se hizo con la Junta Técnica y que rige pues a los ingenieros y arquitectos. Pero ya Hace muchos años. Hace muchos años. Y las normas han ido cambiando. Una de las más recientes, las más populares, son las de PHs. Ella incluye tareas para los ingenieros y las personas, uno se queda como que, ¿por qué está ahí? Pero bueno, están allí. Entonces tenemos que preverlo, tenemos que tratar de cumplir con las normas. Ejemplo, ver los temas de las zonificaciones son importantes, porque si construimos algo en una zona que no se permite, ya estamos incurriendo en una falta administrativa. Ver también dónde están los cauces. Muchas veces tendremos que hacer un mall, un centro comercial, y tiene que ubicar los cauces, no los puede desviar, porque eso también tiene consecuencias. Si lo vemos desde un punto de vista civil, si usted le ocasiona daño al vecino de la construcción, ni siquiera a la construcción, ni a los trabajadores, ni a los clientes, al vecino, eso puede ocasionar una responsabilidad civil. Entonces sí es importante que aprendamos. Milagros, o sea que si yo estoy haciendo una obra, aunque sea en mi vivienda, y causo un perjuicio a un vecino, ¿también incurro en alguna falta? Sí, porque nosotros, los que trabajamos la ingeniería y la arquitectura, tenemos que evitar eso. Ejemplo, estamos poniendo una losa y arriba tenemos basura. Basura, como suele pasar, ya vamos por el tercer nivel, hay basura, hay desperdicio, no se puso la malla y cae basura sobre la vivienda de otra persona, ocasionando, Dios quiera, solamente daños materiales. Esa persona puede demandar civilmente porque ha ocasionado un problema en su casa. Imagínese usted si alguien se muere, incluyendo a los perritos, porque muchas veces, ¡ay, se murió un perro! No, la ley de protección de animales ha avanzado tanto que nosotros, ya sea un gato, un loro, que muera porque cayó la basura, el desecho, no pueden demandar por eso. En algunos casos, tanto para el ingeniero o arquitecto, puede ser demandado civilmente, ya que mencionaste el término de responsabilidad civil. Lo que sucede es que tenemos que ver bien quién es el que está construyendo, ¿no? A veces son promotoras, son constructoras, a veces es una persona de aquí que no tiene nada que ver con la ingeniería y la arquitectura el que construye, pero hay algo importante que es el ingeniero residente. Sí. Él es el responsable de la obra. Entonces, existe la responsabilidad solidaria, o sea, demandan a la promotora y ahí incluyen entonces al residente. Y sí puede verse afectado de una manera u otra. ¿Y qué tipo de daños pueden reclamarse? ¿Materiales, económicos, estructurales y hasta humanos? ¿Pudiera reclamarse algo? Sí, los daños, hay que conocer la definición de daño. Ajá. Y la definición de daño también va muy subjetiva a lo que la persona siente que es un daño. Porque sabemos que... hasta daño psicológico puede ser, exacto. Por la bulla. Si dañamos, sí, el hecho... Mire, curiosamente voy a hacer un ejemplo muy particular, pero voy a definirlo antes. Si se daña lo que dijimos, cayó la basura y se dañó un pedazo de una pared, una ventana, eso es un daño material. Un jardín, eso es un daño material. Si se moría un perrito, ahí hay una vida de perrito. Si se golpeó una señora, hay una lesión personal. Entonces estamos hablando ya de civiles y penales. Pero también, ¿qué entendemos por daño?
Casualmente, cuando están haciendo la línea 3, allá en la del metro de Chorrera, recuerdo que hay una estructura que construyeron cerca de unas viviendas, donde actualmente la barriada son personas de más de 60 años. Y todos se quejaban del continuo ruido, porque era cuando iban a poner abrir estos, los pilotes. Entonces era un ruido y eso fueron varios meses. Y recuerdo que la gente decía, sí, porque es la contaminación del ruido, producto de la construcción. Entonces yo me decía, la señora, sí, no puedo dormir, tengo pesadilla, ahora cada vez que escucho ¡pam!, me altero el corazón. Entonces son detalles que uno se queda como, vaya, yo nunca como ingeniero iba a pensar que eso podía ocasionar tal daño o esa gravedad, pero la gente es la que define también su daño y sabemos pues que en la justicia panameña el daño tiene que ser probado, tampoco es a la ligera, pero sí puede ser que demanden y hagan que uno tenga que estar subiendo, bajando escalera, atendiendo, buscando abogado, gastando un poco más de lo que tenemos presupuestado porque alguien sintió que hay un daño. Milagros, ¿cómo influye la responsabilidad solidaria entre el ingeniero, el arquitecto, el contratista y el promotor dentro del caso que tú mencionaste? En el caso del ruido por el metro o cualquiera. Tema relacionado, pero hablaste de uno, pero pudieras hablar. Yo quería saber la responsabilidad solidaria, ¿no? Sí, sucede que normalmente va a responder la persona que tenga el caudal para responder. Si lo tomamos en cuenta sería la promotora si lo vemos en materias civiles. Si alguien demanda por una gran cantidad de dinero, demandarían a la promotora, pueden colocar al residente, muchas veces ponen al técnico que estaba de turno. Al obrero. Al obrero. Las demandas van dirigidas a mucha gente. Como todos son demandados, normalmente o por costumbre, el que cuenta con el dinero para responder y pagar y salvar el caso, paga. Y entre ellos, después se tienen que arreglar. Otra situación sería que haya una causa penal, la muerte de alguien. Entonces el Ministerio Público entraría a verificar si se cumplieron todos los protocolos. De esa manera se determinaría si es culpable o no. Y desde tu experiencia, Milagro, ¿cuáles serían los errores más comunes que terminarían en demandas civiles, por ejemplo? Bien, los errores más comunes que he podido ver son temas que se saltan los procedimientos, se saltan protocolos, estudios, o los hacen a la ligera. O los hacen chuecos. O los hacen chuecos. Entonces, o lo hacen bien, que es la parte más triste, que el estudio es genial, pero no lo supervisan. Entonces, las personas que están en campo o no lo entienden o no le ponen la diligencia debida y ahí entonces fallos, errores que pasan y terminan ocasionando un daño que demandan por lo general a las empresas. Había un concepto que estábamos hablando al iniciar. ¿Pudieras explicarnos a nuestra audiencia, jurídicamente hablando, qué diferencia existe entre el dolo y la culpa? Ya que son dos conceptos que tienden a confundirse, Milagros. Claro, el dolo y la culpa es más materia penal que civil y administrativa. Hay que tener algo siempre presente y es que un acto, usted dirá que, pero solo fue un acto. Sí, pero ese acto tiene consecuencias en diferentes materias. Recordemos que, por ejemplo, en una obra de construcción no solo participa la empresa, sino que está el municipio, pero también puede que incluya el MIBI. O sea, hay muchas empresas metidas. El IDAN, porque me tengo que conectar. Entonces hay faltas administrativas que se dan. Si afectamos a alguien, ocasionamos daño, hay faltas civiles, problemas con consecuencias civiles. Pero si tenemos lesiones personales, tenemos muertes, allí entonces encontramos el dolo o la culpa, porque ya son actos penales. El dolo es cuando yo tengo la intención de realizarlo propiamente y la culpa incluye la negligencia. Sucedió, pero nadie tenía la intención ni el propósito de hacerlo. Pero mira que hace unos años nosotros en la
en el colegio de ingenieros civiles, verificábamos algunas actuaciones de ingenieros en el área, en el sector, y encontramos a una persona que se llamaba ingeniero idóneo, pero no era ni nacional panameño. Entonces, presentamos una denuncia por falsificación de documentos, ya que el señor había firmado cantidad de documentos legales que iban para una institución del Estado. En esto hay un dolo, o sea, la persona lo hizo con intención, o sea, yo me voy a falsificar un diploma, yo me voy a falsificar el carnet, yo me voy a falsificar, yo voy a firmar sabiendo que no soy la persona apta para hacerlo. Entonces, en este sentido vemos el dolo, porque ya la intención, las ganas de hacerlo, pues. Ejemplo, si usted tiene un obrero que empuja a otro y se va por el ducto del ascensor o se va por un de piso abajo, hay maldad pura. Y con todo lo que se graba hoy día quedaría filmado. Pero si fue que la persona se soltó, pues se soltó de la grúa torre, como supe de un caso en El Salvador, la grúa torre cayó y los obreros se vinieron así, quedaron guindados. Allí nadie tuvo la intención, sino que fue un error de la promotora o del que tiene que darle mantenimiento a la grúa. Y las personas quedaron guindando. Gracias a Dios, de los 8 quedaron vivos 7. Y Milagros, ¿la falta de conocimiento técnico puede considerarse una forma de culpa? Bueno, la ley dice que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Por lo tanto, no debería considerarse que no sabía, porque, el ingeniero no sabrá de medicina y no sabrá de veterinaria, pero tiene que conocer su materia. Entonces, no es justificable decir, ay, es que yo no sabía. Es que tienes que saber, es parte del asunto. Tienes que estar actualizado con las normas, con las... Lo que no queremos es ese tipo de negligencia profesional, ¿cierto? Exacto, hay que estar estudiando, hay que estar capacitándose siempre. O sea, no podemos vivir como que me gradué en 1970 y me quedé con eso. No, tenemos que actualizarnos, porque hasta el cemento cambia de carátula. ¿Cómo no vamos a cambiar nosotros y actualizar? ¿Y qué tan peligroso es la práctica de firmar por compromiso o por presión comercial? O sea, la gente firma, no sé si me entiende, firmamos porque mi jefe me dice, hey, firma ahí ese plano. Y él es el que está pagándome la quincena. Y que, hey, fírmame ahí ese planito extra. ¿Ah? A tu parecer, ¿mantenemos algún grado de responsabilidad por ser profesional y decir, hey, hice este trabajo porque el jefe me lo pidió, pues? ¿Ah? Es una pregunta muy interesante porque, bueno, todos los que trabajan para alguien se ven envueltos en situaciones como esas, ¿no? Allí, más que todo, creo que yo recomendaría utilizar la inteligencia emocional para manejar al jefe y decirle que eso está prohibido por la ley. Los reglamentos y las normas de la Junta Técnica lo prohíben taxativamente, firmar por otro. Eso tiene sanciones que pueden llevar a la suspensión de la idoneidad. Firmar por otro hace que si ese plano esté mal y ocasiona daños a futuro, el responsable es el que lo firmó. Entonces creo que no es correcto, no está bien, y yo sé que muchas veces uno se encuentra presionado con que me paga, me va a suspender, me va a quitar el trabajo, me va a mirar mal, me va a denigrar de puesto, me va a mandar quién sabe para dónde, solo para presionarme que renuncie. Pero tiene que saber que más que el trabajo también está usted y está su familia, que son los que sí les va a doler lo que usted le pase. Y no podemos solo porque el jefe dijo, hay que tratar siempre de dejar eso claro. Y creo que estos momentos en la emisora y estos seminarios que hace el colegio, no solamente debe ir el trabajador, sino también el jefe, ¿no? También la empresa constructora, para que escuchemos todos y veamos que no es maldad del trabajador, sino que es un principio. ¿Y en qué circunstancias un ingeniero o arquitecto pudiera enfrentar algún tipo de responsabilidad penal por sus actos? Bueno, en el Código Penal se tipifican varias conductas que estaremos ampliando en el seminario de la próxima semana. Por supuesto, vamos a mencionar un poquito sobre, si a usted le está interesando este programa, los invito a que participen, Milagros,
en un seminario que está organizando el Colegio de Ingenieros Civiles de Panamá con su director, el ingeniero Humberto Arce. Milagro, si puedes ampliar un poquito aprovechando estos minutos. Sí, el día viernes 16 a las 6 de la tarde daremos inicio pues al seminario presencial, pero también tienen acceso virtual, denominado Responsabilidades Civiles, Penales y Administrativas para los ingenieros y arquitectos en Panamá. Ahí estaremos estudiando un poco más de lo que hemos conversado hoy y se realizará en el edificio Ateneo, donde está el Colegio de Ingenieros Civiles, al lado de la Junta Técnica. Y bueno, para todos los que quieran participar, pueden entrar en las redes sociales del colegio y ahí verán el link donde pueden inscribirse. Y bueno, y lo va a estar dictando aquí mismo mi acompañante del día de hoy, la licenciada Milagros Mendoza. Exacto, bueno, que los espero a todos. Por supuesto, y continuamos con Constru Radio. Milagros, para ver si podías ampliar un poquitito sobre esas circunstancias que enfrentan la responsabilidad penal de los ingenieros y arquitectos. Sí, bueno, una de las principales que más se ve en el ejercicio ilegal de la profesión, personas que ejercen, no se han graduado y ya están firmando, eso es una responsabilidad penal. Eso incluye todas las firmas de bitácoras, memos, porque si usted se pone abajo como asistente administrativo, estamos bien, o aprendiz de algo, pero si coloca ahí ingeniero y pone su firma arriba, eso es un ejercicio ilegal de la profesión. También la falsificación de documentos. Y bueno, los más graves es si dentro de nuestro ejercicio se muere alguien o alguien tiene alguna lesión personal, entiéndase que pierde algún miembro de su cuerpo o queda paralizado o algo que ocasiona una incapacidad mayor de 30 días. Otra cosa que podemos ver en penales es cuando hablamos del medio ambiente. Porque como las normas del medio ambiente se han ampliado mucho, como les decía al principio, el cauce, cambiarle el cauce a un río o deforestar masivamente porque se me ocurrió hacer 1000 casas y tumbé todo sin consideración de dónde voy a volver a sembrar, pues hay muchas veces que eso trae consecuencias administrativas y también penales. ¿Y un colapso estructural puede implicar consecuencias penales, algo así? Bueno, colapso estructural sí afectó la vida de alguien, porque si no, la verdad, hay que repararlo, hay que arreglar lo que dañamos alrededor, si afectamos algún vehículo. No sé si recuerdan que hace unos meses cayó algo sobre unos carros, se cayó de un edificio. No recuerdo, Milagro, pero sí. ¿Puedes ilustrar a nuestros radioescuchas? Sí, no recuerdo mucho la noticia, era creo que por Calles Ni Cuenta. Cayó algo de una construcción, le cayeron a unos carros y afectaron 2 vehículos que estaban estacionados abajo, creo que era cerca de un banco. Bueno, allí hay una consecuencia, pero civil. Tienen que reparar esos vehículos y eso no es de que al correteo, me lo tienes que reparar porque me lo dañaste porque no pusiste bien la estructura. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera habido lesiones o hasta pérdidas de vidas humanas en ese caso que me acabas de mencionar? Bueno, gracias a Dios no hubo. Pero de hubiera sido así, el Ministerio Público inició una investigación para buscar al responsable de eso. Primero, iniciarían con el dueño de la promotora, el representante legal, ahí van bajando. El encargado de la obra, el residente, si se encuentra permanente o no en el sitio. Porque a veces el residente está en el papel, en el letrero de afuera, pero no aparece nunca en la obra. Entonces, eso no puede ser. El residente tiene que estar allí porque también mi Ministerio de Trabajo va a entrar a verificar eso. Y allí entonces analizarían con peritos, con técnicos, por qué la estructura se cayó. ¿Qué fue lo que lo provocó? El material estaba mal, lo dejaron secar de más, no lo colocaron a tiempo, no usaron vigas, o sea, todas las varillas que se tienen que colocar. Ahí es donde analizarían y buscarían un responsable. Y lastimosamente los responsables casi siempre terminan siendo los que están allí en el sitio porque son los que deben supervisar. Y cuando uno analiza los contratos de estos ingenieros, eso es lo que dice el contrato, supervisar cada momento de la obra, velar porque el sitio se cumplan las normas y detallan todas las normas de Panamá. Entonces son detalles que cuando usted lo contratan,
en una empresa, tiene que leerlo. No puede solo decir, yo soy el ingeniero, me van a pagar tanto, genial, soy el que manda. Sí, pero así como manda, tiene un montón de responsabilidades que atender, porque es al primero que van a llamar. Milagro, pero el profesional puede ir preso por errores, por ejemplo, de supervisión o hasta errores de diseño. Bueno, tanto como preso, yo no diría preso. Preso por lo general es si alguien se muere y se establece un dolo y una situación bastante grave, ¿no? Porque además las penas que vemos en materia de construcción son de 2 a 4 años por lo general, y ellas tienen reemplazos de pena, es decir, que no necesariamente tienes que ir a la cárcel. Pero recuerden que en la materia penal existen las agravantes y las atenuantes. Y eso es algo que yo no les puedo decir en este momento si iría o no, porque quedan sometidos a un juez y a las pruebas y al peritaje. Si se encuentran muchas negligencias continuas, por ejemplo, que la persona trabajaba en estado etílico, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, por muy residente y muy máster que tengas, estás en estado etílico. Eso agrava la situación. Así que creo que cada caso sería particular y el juez lo determinaría también si la persona no tiene antecedentes penales, cosas que haya hecho antes, historial, por llamarlo así, no lo toman en cuenta como una persona mala, pues que viene haciendo actos delictivos continuamente. Pero yo prefiero mejor evitar eso, porque quedar en manos del Ministerio Público no es buena idea. ¿Y cómo los jueces evalúan al final si hubo intención o solo fue un acto de negligencia? Con el peritaje. Con el peritaje. Con los técnicos que van y evalúan el área. ¿Qué delitos pueden asociarse con una mala práctica profesional en la construcción? Bueno, delitos que se puedan asociar, casi los que les mencioné hace un momento, pero la mala práctica se entiende también como una negligencia, y allí yo más que delito como tal, mencionaría cosas como un estudio de suelo que no se hizo, una verificación de calibraje de las varillas al momento que las voy a poner, porque no es lo mismo, o poner, por ejemplo, la de gas cerca de la de agua, porque no la separaste más. Yo más bien creo que es eso, ¿no? A veces hay construcciones en Panamá, lastimosamente, que por la promotora tener el apuro de sacar el edificio, la obra, entonces omiten cosas. Se las saltan, como que no importa, nadie se va a dar cuenta. Sí se dan cuenta. Porque yo, Milagro, me pasó un caso de que fui a supervisar una obra y cuando fui a ver, el plano decía un diámetro de barra de acero y cuando fui a ver, el diámetro era menor. Y yo como inspector rápidamente levanté la luz de alerta y lo denuncié. Es decir, oye, esto fue lo que tú aprobaste, tú mencionaste que tú ibas a hacer y cuando fuiste a ver, si no fuera porque hubo una inspección, nos damos cuenta. Pero si no, nadie se hubiera dado cuenta de que la persona había bajado el diámetro de una barra de acero, ¿no? Mira, en esa misma orden de ideas, yo tuve un caso, gracias a Dios lo ganamos también. Yo tuve un caso en un edificio importante en este país, omitiré el nombre por respeto. Sí. ¿Qué ocurrió allí? La empresa entregó las viviendas. Usted sabe, bonito el momento, la familia, la foto. Corte de cinta. Toda genial. Radio Panamá estaba ahí, Construradio también. Es precioso. Pasaron, ¿qué le digo? 3 años. Y las paredes se desprendían. El repello se venía abajo. Todo se venía abajo. Y fue una cosa impresionante. El colegio, la junta técnica, fuimos a inspeccionar qué estaba pasando, qué ocurrió. Tuvimos que presentar una demanda porque la empresa decía que ellos no eran los culpables, que eso era porque la mujer pintaba mal con pintura barata. Ay, Dios tenga piedad. Y el asunto fue que se desprendía todo el repello, y resulta que cuando ellos hicieron, la señora era del piso 10,
el piso 11 lo hicieron. En el piso 12, cuando cerraban la losa, tenían que cerrar un ducto como de aire acondicionado. No recuerdo bien qué era, pero dejaron eso abierto. Era literalmente un tubo gigante que se la pasó filtrando agua por 3 años y había hecho un daño estructural en los apartamentos del piso 10 y del piso 11. Entonces nuestra cliente era del piso 10 y al final pues ganamos el caso, pero la empresa tuvo que casi hacer el apartamento de nuevo. Bueno. Porque fue cayéndose todo y sin contar el daño que le ocasionó a los menores, ya que esa pared cayéndose creó como un moho y la niña empezó a generar infecciones en los pulmones. Así que sí fue una situación que, por no revisar, yo siento que ahí fue un tema que el repello ya no debían ponerlo o lo pusieron. Un mal repello. O la fórmula estuvo mal hecha, mucha arena, poco cemento. Y entonces al final lo peor es dejar ese hueco que filtraba el agua. Sí. Bueno, nuestro operador Jimmy nos indica que es un tiempo de una pausa. Vamos a una pausa de Constru Radio y regresamos con más sobre responsabilidades civiles, administrativas y penales con la licenciada Milagros Mendoza. Pausa y regresamos con Constru Radio Panamá. Regresamos con su programa favorito de los sábados, Constru Radio Panamá. Hoy estamos en cabina con la licenciada Milagros Mendoza, especialista en el tema de responsabilidades civiles, penales y administrativas para ingenieros y arquitectos. Si a usted le gusta este programa, puede volver a escucharlo en nuestras redes sociales de YouTube. Y por supuesto los invito a seguirnos en Instagram, @ConstruRadioPanamá, para más contenido de construcción, ingeniería y arquitectura. Por supuesto, si deseas pautar alguna cobertura o participación en el programa, les agradezco, me contacten vía email a construradiopanamá@gmail.com. Bueno, regresamos con el tema del día de hoy. Milagros, ¿consideras que una falta administrativa, ¿qué se considera más bien? ¿Qué se considera una falta administrativa para los ingenieros y arquitectos en Panamá? Bueno, la falta administrativa es toda aquella que no lleva consecuencia penal directamente, sino que es el incumplimiento de una norma. Por ejemplo, si usted tiene que cumplir con el permiso de construcción, vamos a poner 10 papeles por presentar. Pero en el apuro y el asunto, y a veces uno conoce a alguien y eso. Ayúdame con esto. Presentó 9 de 10. 9 de 10, mucho más que casi el 100%. Pero si se dan cuenta, recuerden que los municipios, la DGI, el Seguro Social, toda esta gente realizan controles previos y posteriores. Entonces, si se dan cuenta, ahí hay una consecuencia administrativa que es multada. Otra falta administrativa es, como hablábamos hace un momento, de firmar documentos que no le pertenecen a usted. Eso es sancionado por la Junta Técnica. Falta administrativa es saltarse las supervisiones que tiene que realizar por norma. Faltas administrativas también puede incurrirla cuando usted no cumple con las normas de seguridad ocupacional, de salud. Porque si usted se salta el chaleco que le tiene que dar a la persona, porque que eso es muy caro, o el chaleco tiene que tener, hay unos que vienen con unas rayas, otras rayas y una raya en el medio, pero usted solo compró de un círculo. No compre la del círculo porque tiene que tener 3 rayas. Cuando llegue el inspector del Ministerio de Trabajo lo va a sancionar porque no cumple con la norma como está estipulada. O sea, a esos nos referimos con faltas administrativas. O sea, no, por ejemplo, no proveer el casco de seguridad, no o guantes, proveerlo, o las botas de seguridad. Y eso sin contar que a veces hay convenciones, y digo a veces porque sé que todos los proyectos no cuentan con las mismas, pero son cosas que tenemos que tener y prever. ¿Y qué instituciones regulan estas faltas? Bueno. ¿La Junta Técnica? La Junta Técnica supervisa todo, desde temas administrativos como el mismo tema de construcción y a los profesionales.
Debemos saber que cuando usted va y obtiene la idoneidad, no solamente es obtenerla por obtenerla y ya me hice profesional porque mi mamá me pagó la escuela. Ya usted queda sujeto a la supervisión continua de la Junta Técnica, que también es un gremio muy beligerante, sí. No es un gremio que se ha dormido en el tiempo. El Mitradel, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, también se encargan de estas supervisiones, el municipio respectivo donde usted trabaje, ya que cada municipio tiene sus propias normas, pero ellas en cada uno sí tienen por común la dirección de ingeniería, entonces ellos supervisan los trabajos. También puede entrar el Ministerio de Vivienda si son en áreas de riesgo social, pueden entrar también, si lo hizo por licitaciones públicas, la Dirección de Contrataciones Públicas junto con la entidad contratante. Entonces sí tenemos varias entidades que pueden entrar. El IDAN, porque también hay que establecer las conexiones con las tuberías de los alcantarillados y usted tiene que cumplir con eso. No como una vez, ay Jesús. ¿Perforaron una tubería o algo así? Exacto, perforan las tuberías o por ahí mandan el cemento y todo el desecho se va por la tubería y termina, el proyecto está en el área A, pero afectaron al área D por la tubería que mandaron el cemento por ahí. Entonces, y después tiene que venir el IDAN y deja sin agua media ciudad porque tienen que quitar el daño, no ocasionado por el IDAN ni por lo que llaman la basura de la gente, sino porque mandamos el cemento por donde no era. Bombearon agua con sólidos y la bombearon por las tuberías de desagüe del alcantarillado público y esos sólidos se depositan en las tuberías, se tapan y ante una inundación ya la tubería que era de 5 pies de diámetro quedó siendo no llega ni al pie, porque Exacto. Está llena de tierra y basura, y tierra. Y a veces hasta lavados de cemento, cuando las concreteras lavan el cemento, de lo que queda en la concretera, queda una gravilla, y eso se va, usualmente a veces hasta los tiran por la lluvia cae, y esa piedrita va, y al final llega. Sí, porque lo que sucede es que ella cuando se moja, corre, pero el tiempo ya va a secarse sí. Y se vuelve como una gran piedra, una roca en la tubería. Entonces eso no es fácil de arreglar y a veces no entendemos por qué se nos inundan ciertas áreas de la ciudad, a veces incluso barriadas muy elegantes quedan inundadas, pero es por el mal manejo de los residuos de la construcción. ¿Y qué sanciones administrativas pudieran imponerse? Bueno, las sanciones oscilan en diferentes montos porque hay desde $50 hasta $15,000, ya que por lo menos la Junta Técnica sanciona con pocos montos, aunque ellos suspenden idoneidad, cosa que es importante. El Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Ambiente tienen sanciones que van hasta los $15,000. Por ejemplo, cuando desechan algo en los ríos o en los mares, eso también tiene una sanción muy alta. El tema de los residentes también, hay una resolución de la Junta Técnica que lo sanciona entre $1,000 a $3,000 por las faltas que se cometan administrativamente. Así que sí es bien alto, no es una cuestión sencilla porque el daño también que se ocasiona muchas veces al ambiente termina siendo superior y dura por los años. No es algo que vamos y lo limpiamos y ya listo. No, eso queda ahí. Fuera de que si entonces, por mala suerte, vienen los ambientalistas y dicen, no, todo el daño que ocasionaste en los animalitos del mar y en la fauna acuática y el manglar. Y bueno, y por ahí nos vamos. El daño, en verdad, la responsabilidad que los ingenieros tienen en Panamá es muy importante. Yo creo que se dan la mano con los médicos. Sí, y yo hablando de eso, yo recuerdo un caso de que muchos años atrás supervisó un trabajo y el mecánico por error, estábamos trabajando en un puerto, por error dejó caer aceite en el mar. Fue tanto el caos que se formó que tuvimos que correr a buscar un producto que teníamos ahí que nos lo habían dado de emergencia, que era como una emulsión para controlar ese aceite que cayó en el mar porque nos podía sancionar
la Autoridad Marítima de Panamá. Lo recuerdo clarito y el producto era carísimo, pero tuvimos que corrernos el riesgo antes de evitar la sanción. Y hablaste algo que me dejó un poco descuadernado. ¿Puede un profesional perder su idoneidad? Sí, sí puede. Por lo menos en la Junta Técnica Ajá. se suspende. Primero 1 año, después 2, y hasta que puede ser permanente. Claro, en esos casos tienen que ser situaciones bastante graves y tener la denuncia respectiva o levantarla de oficio, que es cuando se conoce porque públicamente se dio el hecho. Sin embargo, los jueces también tienen la potestad de condenar a no ejercer la profesión. Los jueces sí lo hacen por tiempo determinado y por lo general se trata más de funciones públicas. Sí, me recuerdo que lo inhabilitan para ejercicio de funciones públicas. Exacto, y muchas veces los ingenieros pues tienen cargos de ingenieros municipales, trabajan en el Ministerio del MOB o trabajan en cualquier otro ministerio que tienen que ver directamente con las construcciones de obras y los pueden inhabilitar. Y eso... No solo ingenieros, arquitectos también. Arquitectos también. Y no solo ingenieros civiles, puede ser eléctricos, puede ser... sanitarios. También los responsables de seguridad y salud ocupacional. Entonces, la rama de la construcción es para todos. No se escapan los técnicos y estas personas que tienen técnicos en construcción. O profesionales con licencia, como el electricista general. Exacto. El instalador electricista, fontanero, que está manejando ahora el tema de gases. Ahora mismo con el manejo de los gases un poco delicado en las viviendas. Sí, por todo lo que ha estado sucediendo también. El año pasado, y bueno, no mencionarlo, pero ese es otro tema, Milagro, para otro programa, yo creo. Totalmente. ¿Y cuáles son los errores más comunes que llevan a procesos disciplinarios a tu consideración? Bueno, proceso disciplinario sería directamente con la Junta Técnica y va ligado pues a no ejercer la profesión en la debida forma. Uh-huh. La ley 15 detalla qué tiene que hacer el ingeniero, qué tiene que hacer el arquitecto y todas las ramas de la ingeniería. Lo especifica. Entonces, cuando ya usted no cumple con eso, usted puede ser denunciado por cualquiera, por su cliente, por su jefe, por el vecino de su cliente, y se abre la investigación que conlleva pues una sanción. Entonces, los errores por lo general son temas de no seguir, como decíamos al principio, los procedimientos establecidos, no construir en la forma, no tomar en cuenta las recomendaciones. Muchas veces los compañeros tienen una idea, pero como usted es el jefe, entonces no lo va a hacer porque el subalterno se lo dijo. No importa. La construcción es de todo y hay que sacarla adelante. Entonces es mejor a veces seguir la indicación a cometer entonces un error porque sí, porque por orgullo. Y Milagros, una sanción administrativa puede luego convertirse en un problema civil o hasta penal. Sí, recuerden que cada acción, cada cosa que se haga puede tener una consecuencia civil, penal y administrativa. Incluso los que pueden estudiar las normas, los que les gustan las leyes, verán que hay temas que dice, esto se sancionará con $500 sin dejar de lado las consecuencias penales o civiles que tenga. Entonces, siempre una sola cosa puede ocasionar muchos problemas. El ejemplo que dimos de la losa que cae en la casa del vecino. El vecino nos demanda civilmente porque le dañamos la cosa. Como se murió el perrito, entonces tenemos el tema de, vamos a decir que el perrito y no hubo un ser humano ahí, tenemos el tema penal. Bueno, tenemos que poner una persona, porque ni un juez nos va a sancionar por el perrito. Bueno, la persona se golpeó una pierna, pues, lesiones personales. Lesionó una rodilla. Ajá, lesionamos la rodilla. Tenemos entonces que el municipio nos va a caer con la administrativa porque no cumplimos con el calibraje de las varillas. Después viene el Mitradel porque no pusimos la mampara ni la malla de seguridad.
Y ahí nos vamos. Entonces nos puede caer 6, 7 instituciones directamente porque afectamos por una sola acción. Vienen consecuencias civiles, penales, administrativas, y la Junta Técnica va a llegar como que ¿qué fue lo que pasó? Y en base a sus reglamentos, que tienen muchas resoluciones, que deben leerlas, ellos emiten resoluciones por año, adecuando, cambiando, modificando, deben conocérselas para no caer en eso. ¿Sabes algo que se me pasaba a mencionar? Dime, Milagro. Que creo que es importante, es que la Junta Técnica rige también a las personas jurídicas. Todas las empresas constructoras, los que se dediquen a la materia de construcción, tienen que inscribirse en la Junta Técnica. Así que si usted tiene por ahí gente... Y también tienen un profesional responsable. También tienen un profesional responsable que cumple con unos seminarios y toda una capacitación por lo mismo, porque la idea es evitarnos problemas futuros. Entonces hay que tener cuidado, esto se lo digo más que a las empresas, a los que nos escuchan, a todas estas personas de a pie como yo, que no somos ingenieros, sino abogados, enfermeros, maestros, amas de casa. Cuando usted necesita contratar a alguien, procure que sea idóneo, porque si usted pone no sé. Al zapatero. Al zapatero, a Juan de los Palotes, a hacer eso. O al utility. Sí, porque es que se llama Armando Paredes y Casa. Entonces el nombre de Armando Paredes y Casa se ve que es ingeniero. No, ese es el nombre. Entonces tenemos que tener cuidado porque esa persona no es idónea. O nos saca una sociedad anónima que se llama Construcciones Lili Lulu y usted piensa que es real, pero si no está aprobado por la Junta... hay un riesgo ahí. O es una empresa falsificada, que es puro nombre, y no está registrada en la Junta. No está registrada y cualquier persona, porque sabe poner un bloque, entonces está allí. O sea, tenemos que tener esos cuidados siempre. Yo conozco un caso de un pintor, nada más ilustrando nuestro radio escucha, un pintor que de muy buena fe estaba pintando una cocina y soltó la manguera del gas de la secadora para mover la secadora y poder pintar. Y bueno, se metió en un gran problema. Se metió en un gran problema porque de muy buena intención él volvió a poner la manguera, pero la cosa no quedó muy bien. Entonces, a todo nuestro radio escucha, a veces hay que cubrirnos en salud y más con el tema de gas. ¿Cierto, Milagro? Totalmente. Porque mire, cualquier cosa en el gas o la electricidad mal puesta o el agua, el agua le inunda toda la casa y se le dañaron todos los muebles. Y a lo mejor hasta el vecino. Sí. Si es un pH, hasta el vecino. Y si tiene la luz, se le puede incendiar la casa. Y si es el gas, pues lastimosamente ya hemos visto consecuencias de explosiones. No es un asunto como de tomarlo a la ligera. La verdad es contratar un profesional idóneo, y no con esto estamos haciendo propaganda a los compañeros, pero sí es necesario que siempre que usted va a hacer algo, aunque cueste quizás un poquito más, se va a evitar un problema futuro y va a ser algo pues garantizado. ¿Y qué rol juega, Milagros, la ética profesional en la prevención de una mala práctica? Bien, la ética, cada ingeniero que se respeta cumplirá con la ética, cumplirá con los protocolos debidos, con la explicación a su cliente de los precios, de los riesgos, de las advertencias, le dirá todo desde antes. Yo siempre he pensado que estas personas que explican su trabajo, primero lo conocen, segundo son claros y no quieren mentir, no quieren engañar a nadie. Entonces sí es importante hacerlo. Sí es importante también, pienso que trabajar en conjunto, no meterse en el área de otro. Sí, a propósito, lo que acabas de mencionar, ¿qué responsabilidad pudiera tener un profesional si acepta trabajo fuera de su especialidad? Por ejemplo, un electricista que empieza a hacer trabajo de plomería. Bueno, todas las que hemos hablado y hablaremos en el seminario del viernes, porque parte de eso significa usurpar la profesión. O sea, estamos ejerciendo para algo que no sabemos. Como que yo, Milagro, soy abogada, me vaya a un hospital a ser enfermera. No puedo, esa no es mi experticia, yo no conozco eso.
no puede ejercer un cargo así porque todo lo que pase en consecuencia de ese acto será su culpa. ¿Y qué recomendaciones legales, ya finalizando prácticamente la recta final de ConstruRadio para el día de hoy, sábado, qué recomendaciones legales básicas pudieras darle a nuestros oyentes, los ingenieros y arquitectos para protegerse? Bueno, en primer lugar, conocer su normativa, la principal que es la Ley 15, que es la de la Junta Técnica, conocerla, estudiarla, sabérsela. En segundo lugar, pienso que deben estar todo el tiempo instruyéndose con las nuevas prácticas, por lo menos las que se hacen en Panamá, porque Panamá es un país tropical, no todo lo que aplica en Canadá y en Rusia va a funcionar aquí. Entonces, debemos estar de acuerdo a nuestro clima y siempre en ese continuo aprendizaje que promuevan las diferentes universidades, instituciones, colegios o empresas privadas. Y lo tercero es estar al día con la norma, darse siempre una vuelta por los municipios, por la Junta, que siempre está actualizada en la ley, porque hay veces en que usted se mantiene con algo del 2000, pero resulta que ya cambió en el 2015. Y esa actualización constante es muy importante. Y registrar todos sus actos. A propósito, cuando dice registrar todos sus actos, ¿es importante dejar alguna constancia escrita de las advertencias técnicas ante, por ejemplo, algún cliente? Sí, es muy importante dejar por escrito lo que usted haga, lo que usted pida, lo que se solicita. Siempre es importante que usted haga esa retroalimentación. Pedí esto, se me entregó esto. Di tal cosa, pero me la negaron. Entonces optamos por otra opción. ¿Por qué? Porque en ese tema también se ve la calidad. Y ya la calidad sería otro tipo de demanda, no ligada exactamente a la profesión. Pero mejor es que siempre esté específico, claro, que usted lo comunicó, que usted lo dijo por correo o por escrito. Si es por escrito, procure siempre el recibido de la otra parte. ¿Y recomiendas alguna asesoría legal preventiva para nosotros los profesionales de la construcción? Sí. Aparte de asistir al seminario que vas a tener el próximo viernes. Sí, yo pienso que todas las personas, independientemente de la profesión, siempre deben tener como un buen amigo un abogado. Uh-huh. Y si mantienen movimientos de dinero importantes, un contador. Creo que eso es una cosa muy importante, ya que mejor es saber antes de que después tener que apagar el fuego. Quizás lo que hoy le cuesta $50, mañana le va a costar $1,500. Finalmente, ¿cuál sería su mensaje clave para los oyentes de ConstruRadio Panamá de cara al evento de la próxima semana? Bueno, el seminario lo tenemos el día 16 de enero a las 6 de la tarde en el edificio Ateneo y los invito a todos a participar, constructores, ingenieros, técnicos, estudiantes o el público en general, ya que es muy importante estar a tono con nuestros actos, las consecuencias y cómo evitarlas, cómo prever cualquier cosa que pueda salirnos en el camino. Y pues los espero a todos, los invito y va a estar muy interesante, así igual como estuvo esta entrevista. Y bueno, llegando a la parte final del programa, licenciada Mendoza, tus consideraciones finales del tema y del programa del día de hoy. Bueno, considero que la responsabilidad civil, penal y administrativa es importante que la aprendamos, la practiquemos. Este seminario es el segundo o tercero que vamos a estar realizando. Que hemos dado ya. Exacto, en el Colegio de Ingenieros Civiles. También te agradezco la oportunidad que me diste estar en este maravilloso programa, súper interesante. Los invito a todos a seguir las redes y a seguir el canal, porque día a día aprendemos muchísimo. Y qué más que decir, muy agradecida con el colegio también por darme la oportunidad de dictarles esta capacitación. Por supuesto, un saludo al ingeniero Humberto Arce, que ha sido reelegido en el puesto de director del Colegio de Ingenieros Civiles de Panamá. Un saludo a toda su directiva y a él mis aplausos por seguir organizando capacitaciones y entrenamientos para los profesionales de la ingeniería y arquitectura. Bueno,
Estamos llegando al final de esta edición de Constru Radio Panamá, en la que hemos tenido una conversación sumamente enriquecedora sobre las responsabilidades civiles, penales y administrativas que enfrentan los ingenieros y arquitectos en Panamá. Hoy queda claro que ejercer una profesión técnica conlleva también una gran responsabilidad legal y ética. La firma de un plano, la supervisión de una obra o la toma de una decisión técnica no son actos menores, son acciones que pueden tener consecuencias legales importantes si no se realizan con la debida diligencia, conocimiento y respaldo documental. Hemos aprendido la diferencia entre dolo y culpa, que constituye una mala práctica profesional, y cómo se configuran las faltas administrativas, porque la prevención, la ética y el apego de la normativa vigente son claves para proteger nuestra carrera profesional. Desde Constru Radio Panamá reafirmamos nuestro compromiso de seguir llevando información útil, técnica y objetiva para todos los interesados en ingeniería, arquitectura, la construcción y, por supuesto, el desarrollo de nuestro querido país, Panamá. Pueden seguir escuchando algo del programa que se lo perdieron o volverlo a ver de nuevo en nuestra plataforma de YouTube. Y por supuesto, los invito a que me sigan en Instagram, @ConstruRadioPanamá, para más contenido sobre construcción, ingeniería y arquitectura. Si estás interesado en pautar alguna cobertura o participación en el programa, le agradezco me contacten vía email a construradiopanamá@gmail.com. Yo personalmente agradezco profundamente a la abogada licenciada Milagros Mendoza por compartir sus experiencias y orientación y ayudarnos a comprender de una manera práctica, técnica, puesto que no solo se basa en cálculos y diseños, sino también en el cumplimiento del marco legal que regula nuestra actividad de la arquitectura. Y por supuesto, la agradezco por dar esa milla extra por los profesionales en este evento que tienes la próxima semana, que ya huele a éxito total. Y nuestros queridos oyentes, ingenieros y arquitectos y constructores y apasionados de la construcción, les recordamos que informarse, documentar correctamente y buscar asesoría oportuna es una inversión en nuestro futuro. Se despide el ingeniero Javier Adolfo Figueroa en compañía de Milagros Mendoza. Esto fue Constru Radio Panamá, el espacio para construir conocimiento. Nos escuchamos el próximo sábado a las 4 de la tarde por Radio Panamá. Saludos.